Vamos con algunas notas breves de este 21 de enero. Tras la salida de la periodista mexicana Azucena Uresti del canal Milenio Televisión, en el cual era conductora del noticiero estelar de las 10 en punto, tras 20 años de trayectoria, pues dijo ella que se retira debido a las circunstancias. El día 20, el presidente López Obrador se sintió ofendido por las declaraciones de Azucena Uresti, que en ningún momento lo mencionó, y dijo que ejercía su derecho de réplica contra Azucena Uresti, el mismo derecho que le negó a Xóchitl Gálvez y a muchas otras personas que ha difamado con información errónea, imprecisa o incorrecta en sus conferencias matutinas. López Obrador presiona a Azucena Uresti para que diga que su salida de Milenio Televisión no fue por sus amenazas, a pesar de decir que es amigo del medio de comunicación, y a pesar de su abierta enemistad contra la periodista. López Obrador dijo que nunca ha presionado a un dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista. Sin embargo, destaca que con la llegada de López Obrador fueron despedidos cientos de periodistas, incluido uno muy significativo. Carlos Loret de Mola fue despedido del noticiero matutino que tenía en el Canal 2 de Televisa. De hecho, se consideraba que Carlos Loret de Mola, por su trayectoria, naturalmente tendría que pasar a conducir el noticiero de las 10:30 de la noche. Asimismo, fue removida Denise Merker y fue sustituida por Enrique Acevedo, que se denuncia ha sido un periodista que ha presentado menos investigaciones de la corrupción del gobierno de López Obrador. Hubo de hecho mucha oposición a la llegada de Enrique Acevedo. Asimismo, en una estación de radio fue despedido Cayo de Hacha, otra personalidad de los medios de comunicación que fue despedida por tener pues algunos enfrentamientos con López Obrador fue la periodista mexicana Paola Rojas. También se cuenta el caso de Adriana Pérez Cañedo, que siempre había conducido el noticiero estelar del Canal 11 de Televisión Pública. Entre muchas otras personalidades, como la eliminación de la estación de radio Formato 21, se pueden incluir entre la larga lista de periodistas removidos o censurados durante el gobierno de López Obrador. También está el caso del periodista mexicano Jorge Ramos, que escribía para el periódico El Universal, no confundir con el conductor de la cadena de televisión Univisión. Bueno, vamos entonces con otras notas breves. El Instituto Baker de la Universidad Rice de los Estados Unidos de Norteamérica vinculan al partido Morena con posible colusión con el crimen organizado. Ya no es posible, la colusión está plenamente comprobada en varios políticos, en varios gobernadores y además en las acusaciones que han realizado pues narcotraficantes detenidos como Alex Cifuentes, el colombiano Alex Cifuentes, o Reinaldo Zambada, que revelan que la campaña presidencial de López Obrador estuvo pagada por grupos criminales. Además, indican que cuando era jefe de gobierno recibía dinero a través del funcionario Gabriel Regino. Ya no es una suposición. Asimismo, el difunto político Porfirio Muñoz Ledo acusó a López Obrador de tener negocios con el crimen organizado. Y ahora hay que recordar que también la alcaldesa de Manzanillo, que también pueden buscarle lo que dijo en mi canal, pues acusó al partido Morena de estar infiltrado de grupos criminales, motivo por el cual fue expulsada por Mario Delgado, presidente de Morena. Un estudio realizado por el Social Progress Imperative señala que México se quedó estancado y sin progreso social. Ocupa el lugar 69 de 170 países en lo que se refiere al progreso social.
En México ordenan liberar 8 militares implicados en la masacre de Ayotzinapa. Solo tendrán que pagar 50,000 pesos. Padres de familia de los 43 normalistas acusaron previamente que López Obrador está encubriendo información importante sobre el caso. La candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, dice que la gente viene por voluntad y eso es lo importante, al señalar que en el caso de Claudia Sheinbaum vienen manipulados bajo la amenaza de perder un programa social o bajo la amenaza de quedarse sin los próximos pagos de dichos supuestos apoyos sociales. Además que pues en redes sociales se ha exhibido el masivo acarreo con autobuses de personas para llenar el evento de cierre de campaña de Sheinbaum en la Ciudad de México. Tú escuchas En Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky invitó al expresidente Donald Trump a visitar la capital de Ucrania, Kiev, tras afirmar Donald Trump que si él fuera presidente de Estados Unidos, paraba la guerra en menos de 24 horas. Para Zelensky dice que pues la situación es más compleja. En Honduras, cientos de venezolanos huyen del socialismo, huyen del chavismo, parten a Guatemala para ir a través de México a los Estados Unidos de Norteamérica. Esto tras los recientes acuerdos de López Obrador con Biden para frenar presuntamente la migración. En lo que también destaca que Alicia Bárcenas, representante de México ante el extranjero, afirmó que se comprometió con el secretario de Estado Blinken a tomar de México, sin permiso del pueblo de México, 180 millones de dólares e invertirlos en programas sociales fallidos de López Obrador como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero en Centroamérica. Estos programas y estas inversiones que ya se hicieron previamente y que no tuvieron ningún efecto para frenar la migración, debido a que el problema son los gobiernos de esos países que son chavistas, son gobiernos de izquierda. Ese es el problema, la violencia y la destrucción de la democracia es lo que está ocasionando la migración masiva de personas a un país capitalista como es Estados Unidos de Norteamérica. Argentina, el gobierno de Javier Milei apoya al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su lucha contra el narcotráfico. Detienen a familiares del criminal conocido como Fito, a Adolfo Macías, que estaban en Argentina. Alemania, turbas de acarreados por el primer ministro Olaf Scholz, que es un ministro de extrema izquierda de un partido marxista, realizan actos ofensivos contra la democracia y ejercen discriminación política al amenazar que el partido Alternativa para Alemania, que es un partido nacionalista alemán, no tiene derecho de participar en las elecciones. Esta es una forma de acoso que vulnera la democracia en Alemania y debería de revertirse. En España, fuertes nevadas crean caos vial. En México, lamentablemente, continúan las masacres del gobierno de López Obrador, fruto de las políticas erróneas de abrazos no balazos a los grupos criminales, que es un dejar hacer, dejar pasar a los criminales, pues durante este fin de semana se han registrado 7 personas asesinadas en Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena. En Hollywood, la cuna del cine norteamericano, el actor Alec Baldwin es acusado nuevamente de asesinar a Ilana Hutchins en un set de filmación de la película Rust. Aseguran que es homicidio culposo. En Rusia, el gobierno de Vladimir Putin rehabilita un busto del criminal genocida y dictador Joseph Stalin, asesino de más de 52 millones de personas, incluido el genocidio por hambruna conocido como Holodomor en la década de los 30 y 40. Un gesto muy lamentable por parte de Vladimir Putin, porque es un gesto que molesta profundamente a los ucranianos. Los ucranianos fueron de los pueblos más afectados por la hambruna generada por las órdenes de Stalin, eso que generó más de 30 millones de muertos, donde hubo casos de canibalismo. La Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condena que el Estado de Israel se niegue a reconocer un Estado palestino. Irán acusa al Estado de Israel de haber asesinado soldados iraníes, miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, en Siria.
En México, López Obrador propone destruir 10 institutos que garantizan derechos como transparencia, información, competencia económica, telecomunicaciones. Dichas reformas son inconstitucionales. Los partidos de oposición han dicho que van a votar en contra. En redes sociales, el movimiento católico mexicano Viva Cristo Rey encabezado por el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, Juan Bosco Abascal Carranza y el comunicador Jaime Duarte, indicaron que hay el plan por parte del gobierno de López Obrador de implementar una nueva constitución de carácter chavista, algo que ya habíamos visto, una intención que prácticamente todos los dictadores han intentado, de los cuales pues Evo Morales impuso una dictadura comunista, una dictadura chavista, cambiando la constitución, cambiándole el nombre a Bolivia. Ahora Bolivia se llama Estado Plurinacional. O sea, ya no es una nación, el pueblo boliviano, sino que buscan disgregar, generar odio y división. Recientemente en Chile, el dictador Gabriel Boric intentó imponer una nueva constitución chavista, misma que fue rechazada afortunadamente porque se trató de un referéndum. Pero en el caso de México, la dictadura de López Obrador pretende generar un Congreso constituyente, es decir, que la gente vota por el partido narcotraficante Morena y le dan el poder para destruir la Constitución mexicana. Eso es lo que él ha denominado como el Plan C, que estaría dañando gravemente al país porque incluye quitar el control de la educación de los niños a los padres y eliminar la propiedad privada. Dos cosas que sin lugar a dudas perjudicarían gravemente al país y que no es un misterio porque en el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum está incluido destruir la Constitución mexicana y anular derechos y garantías que hasta entonces han existido. Muy importante la denuncia, pueden encontrar el video de su ponencia, de los tres, en la cuenta oficial de Viva Cristo Rey. Y por último, comentarles que juez rechaza peligrosa reforma que había propuesto López Obrador mediante un decreto para crear una Agencia Nacional de Aduanas de México, una organización con la cual López Obrador pretendía controlar y hacer negocios corruptos con las aduanas de nuestro país. El juez rechaza como peligrosa esta reforma debido a que el control de las aduanas o el funcionamiento de las aduanas se vería terriblemente trastornado. Se registró un sismo de magnitud 5 grados en Colombia. En China se reportan 3 niños fallecidos. En Morelos lamentablemente ocurrió una balacera que deja 2 muertos. Bueno, continuamos con más información en el próximo bloque. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.